todos recibieron una invitación el día de hoy porque vamos a tener la cena del pacto. Pero tenemos 2 o 3 reflexiones que queremos presentarles a ustedes. Así es que, por favor, les pido a todos buscar Génesis capítulo 18 y vamos a leer del 1 al 23 porque hay 11 puntos muy interesantes que quiero traer a ustedes de la persona de Abraham. Y 2 puntos del Señor Jesucristo, que fue el que se le apareció pues a Abraham. Entonces vamos por favor a esta lectura. Tienen unos momentitos, por favor. Génesis capítulo 18 del 1 al 23. Así como vamos a ir leyendo, voy a ir haciendo algunas pautas para que encontremos el sentido de todo esto. Por favor, Caro. Génesis 18 del 1 al 23. Después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y llevad y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Ok, sobre estos primeros 5 versículos hay cosas que quiero platicar. Vámonos al versículo 2 y dice: y alzó sus ojos y miró. Cuando se usa la palabra alzó sus ojos, no es una mirada común y corriente. Algo lo impulsó a levantar sus ojos, algo le hizo ver por encima de lo normal. Y ve aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo. Este salir corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. Este salir corriendo es sumamente importante. Abraham sabía quién estaba llegando a su casa. Alzó la mirada, vio quién venía y salió corriendo. Una cena de pacto tiene eso. Cuando a mí me dicen vamos a tener una cena de pacto, me lleno de alegría porque voy a compartir con los hermanos la palabra de Dios y sobre todo entender un poquito más cada vez, porque siempre hay algo que el Señor quiere revelar. Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Este postrar en tierra te hace ver que desde que abrió o vio desde el horizonte, sabía quién venía y se postró en tierra. Oiga lo que dice, y dijo: si ahora he hallado gracia en tus ojos, oiga, te ruego que no pases de tu siervo. Por favor, no pases. No pases. Hoy tú te quedas aquí en mi casa. El versículo 4 dice que se traiga ahora un poco de agua. La importancia de la hospitalidad. Cuando vamos a la cena del pacto, quien prepara la mesa somos nosotros en lo más íntimo de nuestro corazón. Allí es donde están los frutos que el Señor nos ha permitido por gracia y misericordia tener. Es el Señor quien va a probar las delicias que ya hay en nuestro corazón. Te ruego que no pases de tu siervo. Ahora voy a lavar tus pies. Qué detalle tan importante, lavar los pies del que está viniendo. Y luego dice, y por favor, descansa sobre este árbol. Ese tiempo que Abraham estaba con el Señor Jesús es un tiempo que no hay que desperdiciar. Aparte de postrarse en la tierra, aparte de lavar los pies, aparte de preparar los alimentos, aparte de decirle quédate sentado, es lo que uno hace cuando uno está con la novia y está buscando más tiempo para permanecer con ella. Aquí estamos viendo a Abraham buscando ese tiempo para estar más con el Señor. Y preparó y dice, y traeré un bocado de pan y sustentará
tu corazón. ¿Qué es lo que nosotros le podemos ofrecer a nuestro Señor Jesucristo en esta cena de pacto? El Espíritu Santo ha estado trabajando sobre nosotros y yo estoy seguro de que en cada corazón ya hay algún fruto, o amor, o paz, o bondad, o paciencia, o mansedumbre, o fe, o el compartir, o el servir. Todos tenemos algo. Ese fruto que podemos ofrecerle a Cristo es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y después dice, pasaréis. Pero antes de irte, siéntate. Antes de irte, te voy a preparar alimentos. Antes de irte, quiero que comas conmigo. Antes de irte, quiero que reposes aquí. Vean cómo Abraham, consciente de esta realidad, está buscando ese tiempo de relación con Dios. Y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de aquí, porque si tú no hubieras querido pasar por aquí, te hubieras ido por allá. Pero si pasaste por aquí, era porque tú sabías muy bien que mi corazón te iba a responder a ti. E iba a preparar una mesa, un banquete para ti. Te iba a lavar los pies, pero sobre todo me iba a postrar a tierra reconociendo tu señorío, reconociendo tu grandeza. Vean estos detalles, mis hermanos. Una cena que no se esperaba Abraham, pero ahí llegó el Señor. Hay detalles que quiero seguir platicando con ustedes y vamos a comenzar a leer del versículo 6 en adelante. Y la palabra dice así. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Aquí vamos a encontrar varios puntitos. Un séptimo punto que puedo encontrar en Abraham es: fue deprisa. Fue deprisa a hablarle a Sara: mujer, tengo un invitado especial. Tengo al Señor de nuestras vidas. Allí está sentado. Y vengo deprisa a ti, Sara, para que por favor prepares masa y prepares alimento. El versículo 7 tiene otro punto tremendo. Y dice: y corriendo a Abraham a las vacas. Todo lo hizo a prisa, corriendo, porque el que estaba ahí era el Rey de la Gloria. Abraham lo sabía. Por eso Abraham estaba con un gozo, con una alegría fuera de lo común. Ha venido el Señor a mi casa, me ha visitado. No podía ir por otro lado. Él sabía que tenía que venir por acá y mi alegría está llena de gozo. Y Abraham pues corrió a las vacadas a tomar un becerro tierno y le dijo al criado: ve y cocínalo pues. Pero se lo dijo de esta manera: para que te des prisa. También era prisa. Yo no quiero que mis invitados tarden mucho tiempo. Necesito que la mesa esté servida. Esta forma de prisa, esta forma de ir con Sara, esta forma de ir a ver las vacadas para escoger el becerro, esta forma de ir con su siervo y decirle: prepáralo a prisa. Posteriormente dice que Abraham, en el versículo 8, tomó también mantequilla y leche y el becerro que se había preparado y lo puso delante de ellos. Abraham sabía que era un banquete el que estaba ofreciéndole. Le estaba dando lo mejor que él tenía de su ganado, lo mejor que su mujer podía cocinar, la exquisitez de una mujer que sabía de cocina. Estamos viendo el banquete que Abraham le estaba ofreciendo al Señor. Y dice: y él se estuvo con ellos debajo del árbol. Quiere decir, Abraham estuvo con sus invitados y comieron. Vean lo que pasa después de comer.
Cuando ya se recibió la hospitalidad, se inclinó en el piso. Imagino que lo ha de haber abrazado, preparó todas las cosas, lo invitó a sentarse, a recostarse, le preparó este banquete extraordinario y comieron. Ahora vienen los detalles importantes. Y comieron, quiere decir, estaban satisfechos. Y cuando Dios ve la bondad de un corazón como el corazón de Abraham, cuando Dios ve la forma, la gentileza, la prisa, el servicio, el anhelo de estar con el Señor, ocurren cosas maravillosas. Y aquí viene el primer detalle de Jesucristo. Vámonos al versículo 9 y dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Aquí hay un regalo de Dios. Cuando el corazón de Dios se siente complacido por la bondad, la ternura de Abraham, Dios siempre tiene algo que decir, tiene algo que agregar. Entonces, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda, o sea, aquí atrás está, Señor. Entonces dijo el Señor, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. La respuesta de Dios a un corazón como el de Abraham. Sabemos que ya tenía mucho tiempo, edad avanzada, igual que Sara. De hecho, en el versículo 11 habla de que su costumbre ya había cesado como mujer. Entonces vemos algo glorioso. Abraham, un servicio con 11 puntos preciosos declarados ante el Señor. Y viene la respuesta del Señor, la primera respuesta del Señor. He aquí que Sara, tu mujer, yo sé que no puede tener hijos, pero en un año tendrá un hijo. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos, mis hermanos. La cena de pacto, aunque esta no era cena de pacto, era una cena con el Señor. Nosotros vamos a tener una cena de pacto en un momento, pero quiero que sigamos la lectura y vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. El Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Aquí vamos a hacer un parón porque necesitamos reflexionar sobre estas palabras. Dice que Sara se rió, obviamente estaba detrás de la tienda y cuando oyó lo que el Señor dijo, ay, ¿cómo va a ser que yo voy a quedar embarazada? Pensó Sara y se rió. Ya mi piel es elástica, ya no tengo costumbre. ¿Cómo es posible? Pero para Dios todo es posible. Cuando Dios mueve las cosas, no hay nadie que pueda decir nada. En este caso, Sara se rió, pero viene el cuestionamiento del Señor. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? Bueno, solo Dios podía leer el pensamiento de Sara. Solo Dios sabía que Sara se había reído con motivos normales. Era normal que a esa edad esta persona pensara imposible. Para Dios todo es posible. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dice el versículo 14. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, 9 meses, Sara tendrá un hijo. La alegría que estaba opacada en ese momento por la edad que ellos tenían. Aquí interviene la fe. Aquí interviene la fe. Y es la fe de Abraham la que hace que todo se vaya armando en ese tiempo. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Mire, yo no sé, voy a pensar en el tiempo que visitaba a Carol cuando éramos novios.
ella me estaba esperando y obviamente salía corriendo hacia ella. Y después que me tenía que ir, trataba de retardar todo. Aquí estoy viendo cómo Abraham sigue acompañando al Señor, sigue acompañando a todos. Uno quiere estar con su amado. Uno quiere estar con su amado. Uno no quiere dejar ir a su amado. Así como el Señor nos trata a nosotros, no nos deja. Siempre está atento a nuestras necesidades. Siempre está atento a todo. Él no olvida. Él tiene las cosas presentes para bendecir tu vida y bendecir mi vida. Viene un segundo acto del Señor Jesucristo. Aparte de decirles, tendrás un hijo, el Señor entra en un cuestionamiento interior y dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Un regalo más para Abraham. Abraham, mira, el pecado, la ignominia de Sodoma, pues ha llegado hasta allá arriba. Viene juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Cuando yo sé que Abraham es un siervo, es un amigo, ¿cómo le puedo hacer yo esto a Abraham? Y viene otro regalo para Abraham. Entonces vamos a leer a partir del versículo 18. Y la palabra de Dios dice así. Desde el 19. Ok, desde el 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron a Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Este detalle que obviamente es el amor de Dios accionando sobre el corazón de Abraham. Hay un trabajo de Dios en el corazón de Abraham. Y Dios está viendo un fruto precioso, un fruto de obra de intercesión. Cuando el Señor le cuenta lo que va a hacer en Sodoma, entra la aflicción en el corazón de Abraham porque es un montón de gente la que hay en Sodoma. Y allí está su sobrino Lot con su mujer y sus hijos. Aquí viene algo tremendo. Cómo Dios permite que la oración del justo pueda tener un intercambio, un diálogo con Dios. Dice entonces que le cuestiona Abraham al Señor, ¿destruirás también al justo con el impío? Y aquí comienza un regateo tremendo hasta cuando Abraham dice, ya no puedo regatear más por cuanto tu misericordia ha llenado todos los espacios. Comienza con 50. Señor, pero si hubiera 50, no la destruiré. Y si hubiera 45, no la destruiré. Y si hubiera 40 justos, no la destruiré por esos 40 justos. Y si hubiera 30, y así fue regateando. Ese diálogo, esa intercesión de Abraham es una intercesión poderosa. Pero oiga lo que voy a decir, la intercesión llega hasta cierto nivel. Hay un momento en que la justicia de Dios ya demanda juicio. Hay un momento que la justicia de Dios ya demanda un hasta aquí. Porque había llegado a un extremo, se aumentó más y más y llegó hasta el cielo. El dolor del pecado, el dolor del sufrimiento, el dolor de la agonía, una burla, una insensatez ante las cosas de Dios. Y la intercesión. Llegó un momento en que Dios le dio el privilegio a Abraham de interceder hasta llegar un momento en que el mismo Abraham dijo, hasta aquí llego. Lo demás te corresponde a ti, en amor y en justicia, a ti te corresponde. Esta cena que estamos viendo, una cena de amor, de misericordia, de una ternura en el cual se ve el corazón de Abraham prácticamente derramado ante la presencia de Dios. Y cómo Dios le permite el privilegio de la intercesión. Una cena
Una cena que pasa desapercibida en la palabra de Dios, pero que está lleno de elementos hermosísimos. Esta es la primera porción que queríamos darles el día de hoy. Ahora Carol va a entrar a otra porción que considero que es sumamente interesante, porque es otra cena en la cual vamos a ver características diferentes para luego entrar a la cena del Señor, a la cena del pacto. Nos vamos entonces ahora a Éxodo capítulo 12 y vamos a leer algunos versículos que nos hablan esta cena. En Éxodo 12, versículo 1, dice así: habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en la que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego. En esta primera parte de esta cena del Señor quiero hacer la reflexión primero, que el que busca el encuentro es el Señor. Así como con Abraham, el Señor fue el que llegó a la tienda y Abraham lo vio. En esta otra cena, el Señor es el que toma la iniciativa y le habla al líder del pueblo, al libertador, a Moisés y a Aarón, los 2 que estaban a cargo de sacar de Egipto a ese pueblo numeroso. Y les habla y los invita a una cena y da las instrucciones claras de lo que debe hacerse. Dice que tenían que tomar al cordero, les dice de qué edad debe de ser, que tiene que ser perfecto, les dice en qué forma debe ser cocinado, les explica que no puede quedar nada de él. Y todo esto era una figura de su Hijo Jesucristo, que en el momento futuro iba a venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El Señor estaba invitando a esa mesa a sentarse a comer. Pero había un hecho que llama la atención. Ellos tenían que encariñarse con el cordero primero. Lo cogieron el día 10, pero se lo comían el día 14. 4 días tenía que estar ese corderito en la casa con ellos, donde toda la familia lo estaba viendo, conociendo, y era precioso porque era perfecto, sin mancha. Y al 4.º día, al terminar la tarde, tenían que degollar al corderito, matarlo, y con su sangre ponerla sobre las dinteles de la puerta. Había habido un encuentro, había habido una relación, y ese cordero tenía que ir a la muerte para sustituir al primogénito de esa casa. Era un tiempo en que ese pueblo estaba viendo las grandezas de la maravilla del Señor sobre ellos, su cuidado amoroso, pero al mismo tiempo estaba viendo el desastre de Egipto. El faraón se había endurecido y no los había querido dejar salir. Y esa noche se iba a manifestar el Señor con todo su poder, haciendo la última de las plagas, cuando el ángel del Señor, el ángel de la muerte, iba a pasar sobre todo Egipto. Y entonces iban a morir todos los primogénitos de cada casa, excepto aquellos que tuvieran la sangre de un cordero, que era la señal de que en esa casa ya había alguien que había muerto por el primogénito.
Si seguimos, no vamos a leer por el tiempo todas las citas, pero desde el versículo 11 al 19 hay algunos puntos muy interesantes. El primero es el que les dice no solo cómo preparar al cordero, sino también cómo deben de estar ellos. Y deben de estar, dice la palabra en Éxodo 12:11, comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. El tener el manto puesto atado a la cintura era porque la ropa era holgada y si no tenían el cinto puesto se podían trabar con ellos mismos al caminar con su vestidura y no debía haber nada que impidiera que estuvieran ellos listos para salir inmediatamente, con las sandalias puestas porque no se iban a acostar a dormir después de que se comieran el cordero, sino que iban a estar en vela esperando ese momento del aviso del Señor: ya, salgan de aquí. Y con la vara en la mano, la vara del cayado en la que se tenían que apoyar, que representaba esa fuerza que el Señor les iba a dar a través del camino. Esa misma noche les dijo el Señor: pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a los primogénitos. La sangre, les explica, él mismo les explicó, la sangre del cordero va a servir como una señal en el versículo 13. La sangre del cordero, una señal sobre la vida de las familias que estaban marcadas las casas. Así la sangre de nuestro Señor Jesucristo es una señal sobre nuestras vidas de que alguien murió en nuestro lugar y que se consumó toda justicia y que por esa sangre preciosa podemos entrar a la casa del Padre. Y luego habla el Señor de cómo esa cena deberían de celebrarla de año en año, celebrarla y reunidos como familia, con los hijos, porque lo que Dios había hecho con ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos tenían que saberlo. ¿Y cómo lo iban a saber si no era recordándolo? Y el encargado de hacerlo era la cabeza de la casa, el padre de familia, y enseñarle a las siguientes generaciones las grandes maravillas, la misericordia y el amor que Dios había tenido con ellos. Esa noche, mis hermanos, para el pueblo de Dios fue una noche de liberación tremenda, pero para el mundo, para Egipto, fue terrible. Y fue un encuentro de dos situaciones: el gozo de la salvación del Señor y la ruina del impío que no quiere someterse a la palabra del Señor. Todos estos detalles que está platicando Carolina, que es conforme a la palabra de Dios, un cordero inocente, sin mancha, sin culpa, representando a aquel que iba a venir tiempo posterior, que es el Señor Jesucristo. El Cordero de Dios no es cordero humano, no es cordero animal, es el Cordero de Dios, visto bajo la imagen de pureza, de santidad, sin pecado, sin mancha, porque era el Cordero de Dios a favor de todos nosotros. Estas dos reflexiones que hemos hecho solo es para preparar un poquito el por qué vamos a hacer la cena de pacto el día de hoy. La cena de pacto nos dice que tenemos que reflexionar, traer a conmemoración, y no podemos agarrar solo un texto del Nuevo Testamento, ya sea de cualquiera de los evangelios o de Pablo, sino que traer un poquito la historia para que recordemos quién es Él, qué obra ha hecho Él y qué obra ha hecho sobre nosotros. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar a la lectura de Mateo 26, por favor. Mateo 26, y vamos a hacer la cena del pacto con la base de estas dos reflexiones. Vamos a leer desde el versículo 17 en adelante, por favor. Versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice,
Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces, respondiendo él, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Un momentito de reflexión. Eran sus discípulos, eran 12 los que estaban ahí. Pero como hemos dicho en otras oportunidades, y mientras comía, estoy en el versículo 21, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Honestamente era uno el que lo iba a entregar, ya lo tenía preparado, pero los 12 entraron en cuestionamiento y preguntaron: ¿soy yo, Señor? Nosotros que ya sabemos lo que es la vieja naturaleza y lo que es estar ya en la naturaleza divina, que es la de Cristo Jesús, sabemos distinguir estas dos porciones. La vieja naturaleza, trapo de inmundicia. Estos hombres se vieron cuestionados por el interrogamiento del Señor cuando les dijo que uno de vosotros me va a entregar. Estamos viendo este punto tan interesante. ¿Acaso seré yo? Esto ocurre el día de hoy, cuando el Señor nos pide que cuando hagamos la cena del pacto, pidamos perdón. Cuando hacemos la cena del pacto, tenemos la opción como matrimonio, como familia, pedirle perdón a Dios, extender perdón, y así no tener que decir: soy yo, Señor, el que te va a traicionar, sino por el contrario, nos da la oportunidad de podernos poner a paz, de poder estar en paz y dar la paz a otros. Por eso es un detalle importante que vamos a ver. Vamos a continuar la lectura para que podamos realizar la cena del pacto el día de hoy. Por favor. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Aquí paramos un momentito. Aquí es donde viene una reflexión hacia nosotros. ¿Soy yo, maestro? Sí, eres tú y soy yo. Somos todos nosotros. Y este es un momento oportuno, maravilloso, para que todos podamos hacer una oración. Pidamos perdón a Dios primeramente. Segundo, pedir perdón entre nosotros como pareja. Pedirse perdón como familia unos a otros y disponer nuestro corazón a lo que vamos a hacer. Esa pregunta: ¿soy yo, maestro? No tenga duda. Cada oportunidad que tengamos, todos los días, pedir perdón es bueno. Te reconcilia con Dios, te pone en armonía con los demás, te permites ver un horizonte que antes no habías visto. ¿soy yo, maestro? También es una oportunidad como la que tuvo Abraham, y levantó la mirada y vio más allá y vio quién venía. Este es un momento para pedir y extender perdón. Así es que, mis hermanos, primero vamos a pedirle perdón a Dios. Así es que les pido a todos que tomen una posición de reverencia y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este día que todos estamos invitados a la cena del pacto, venimos conscientemente ante ti a pedirte perdón, porque hemos pecado. Ante ti no puedo ocultar mis fechorías, ante ti no puedo ocultar mis rebeliones, mis transgresiones, mis iniquidades y la forma como ofendo. Vengo ante ti, Señor, a pedir que pongas en mi mente y en mi corazón el motivo, la causa por la cual debo de pedirte perdón. Por amor a tu nombre, clamo que todos los hermanos que están viéndonos por este medio tengan esa reflexión, esa luz de tu amor.
Perdón, Señor, por todos mis pecados, por todas mis transgresiones, mis rebeliones, mis iniquidades. Y perdón, Señor, por cada ofensa que he hecho contra ti, contra mí mismo, contra mi esposa, contra mis hijos, contra mis padres, contra mis hermanos en la fe, contra el prójimo, Señor. Pido perdón. En el nombre de Jesús te pido perdón. Señor, recibo tu perdón. Y ahora, Señor, danos la gracia con la sencillez y la humildad para pedir perdón a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y danos la gracia de extender perdón para que ese cuestionamiento, ¿soy yo, Señor?, sea quitado de nuestra mente, de nuestro corazón, y podamos decir, por tu sangre bendita, hoy podemos participar en la paz y en la reconciliación en tu sangre. De algo estoy seguro, Señor, que tú estás en medio de nosotros y de que tu perdón fluye en medio de esta congregación y que nos habilita a participar de esta cena del pacto. Padre, gracias, porque a los pies de tu cruz encontramos la respuesta a todas nuestras transgresiones y pecados. Y gracias porque tu corazón siempre está dispuesto, Señor, a perdonar, a limpiarnos, a darnos nueva gracia y nueva misericordia para el tiempo presente, para mañana, Señor. Padre, gracias por este momento hermoso que tú nos permites. Y la palabra de Dios dice entonces que mientras comían, el Señor Jesús tomó el pan y lo bendijo. Padre, te damos gracias por este pan material, pero sobre todo por el pan espiritual que tú nos has dado el día de hoy. Gracias por este pan que nos trae a colación el día de hoy quién eres tú y la obra preciosa que has hecho para que nadie se pierda. Gracias por tu palabra. Gracias por el pan material con el cual tú nos sostienes todos los días, con esa provisión, con ese cuidado, con ese aquí estoy yo en medio de ustedes. Gracias por este pan. Y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dijo, tomad y comed todos, esto es mi cuerpo. Ya sabemos qué significa. Ya sabemos qué significa. Así es que mi hermano, con la reverencia, el celo santo de las cosas de Dios, comamos este pan. Gracias, Señor, porque tú nos haces ver que este cuerpo es tu palabra viva, palabra eficaz, palabra que transforma. Hemos comido, Señor, este cuerpo que representa tu iglesia, que también representa nuestro presente y nuestro futuro, bajo tu protección, bajo la sombra del Altísimo, porque tu palabra es vigente, operante sobre nuestras vidas. Y tomando la copa,
Y habiendo dado gracias, vamos a darle gracias. Cada quien, cada padre de familia, cada familia reúnase alrededor del sacerdote, del esposo. Y démosle gracias a Dios, porque aunque yo sé que esto es vino, sé lo que representa. La sangre que marca la diferencia, la sangre que nos compró, la sangre que nos redimió, la sangre que está en el propiciatorio celestial, la sangre segura como un ancla que nos hace ver que la fidelidad de Él es eterna, que Él no va a cambiar, que Él es igual ayer, hoy y siempre, y que su posición para ti y para nosotros es completa. Así es que, Señor, te doy gracias por esa sangre derramada, esa sangre inocente, perfecta, esa sangre eterna, esa sangre con la cual nos compraste y sellaste el pacto eterno para todos nosotros, pacto que estaba preconcebido antes de la fundación del mundo y que hoy nosotros podemos entender. Por este entendimiento y por lo que implica, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu sangre fiel, verdadera, porque a través de ella también, que es camino, verdad y vida, estamos dispuestos para la santidad. Gracias, porque has arreglado todo para tus hijos. Y qué buen motivo para decirte, tengo motivos para darte gracias y glorificarte y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por la vida de Jesucristo, por su sangre preciosa. Les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que les dé la sabiduría y la revelación como también se la dio a Abraham. Señor, cuán bueno eres. Yo quiero contigo. Quiero vivir para ti y quiero morir en ti. Es el anhelo profundo de mi alma, glorificar tu nombre, exaltarlo. Por muchísimos motivos, pero especialmente por quien tú eres y por la obra que has hecho en nuestras vidas. Gracias. Gracias y gracias. Bendito y bendito tu santo nombre, por siempre y por siempre. Gracias, Jesús.